Nosotros decíamos esta mañana que en la misma medida en que avanza el secularismo en nuestra sociedad, en esa misma medida el mundo se va haciendo cada vez más hostil hacia los cristianos y aún en aquellos países donde no hay una persecución abierta contra el cristianismo, los creyentes están comenzando a sentir una fuerte presión para ceder en sus convicciones, para que tengamos que mantener nuestra fe encerrada en las cuatro paredes de nuestras iglesias locales. Si una persona ataca nuestra fe, eso es libertad de expresión. Pero si un cristiano proclama las verdades absolutas de la palabra de Dios, eso es intolerancia. Así que, hermanos, de repente nosotros hemos pasado a ser los malos de la película. Mientras que los que promueven una agenda de inmoralidad abierta, ellos son aplaudidos, son personas progresistas. Y en medio de ese panorama tan hostil, tan amenazador, muchos cristianos pueden comenzar a sentir temor y aún comenzar a ser tentados a ceder en sus convicciones, a ceder a la presión. Bueno, mi hermano, si ese es tu caso, el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde es relevante para ti. Porque Timoteo se encontraba en una situación similar cuando Pablo le escribió esta carta. Nosotros sabemos por el resto de las escrituras que Timoteo era un hombre joven, Timoteo era tímido de temperamento, por lo que Pablo le escribe esta epístola con el propósito de motivarlo a seguir adelante a pesar de las dificultades que él estaba enfrentando en el desempeño de su ministerio. Y aunque no tenemos el tiempo para leer ahora lo que Pablo le dice en el capítulo 1, nosotros vemos allí cómo Pablo les recuerda en el versículo 6 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el versículo 8 le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En el versículo 13 le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, mantén tus convicciones. Y luego, cuando comienza el capítulo 2, Pablo le recuerda a Timoteo que nosotros somos como soldados de Jesucristo, que nosotros somos como agricultores que estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios, que nosotros somos como atletas que estamos en la carrera y que no seremos coronados a menos que corramos la carrera fielmente hasta el final, hasta que lleguemos a la meta. Hermanos, nunca ha sido fácil ministrar fielmente la palabra del Señor y nunca lo será. Pero hay cuatro grandes verdades en este pasaje que yo acabo de leer, 2 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 13, que pueden ser de gran estímulo para nosotros. Y yo me preguntaba, ¿es esto una predicación o es esto una meditación de la palabra? Bueno, yo realmente no sé lo que es. Ustedes juzgarán al final. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes en la manera más sencilla posible son algunas verdades que hay en este pasaje y que pueden ser de gran estímulo, de ánimo para nosotros, que podamos seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, cada uno, ¿verdad? Según el don que ha recibido, cada uno según el llamado que ha recibido. Algunos servirán a Cristo de una manera, otros servirán a Cristo de otra, pero todos somos servidores de Cristo, todos somos siervos suyos. Y estas palabras pueden ser de ánimo para seguir haciendo, vuelvo y repito, lo que tenemos que hacer, sin importar lo difícil y amenazador que pueda tornarse el mundo a nuestro alrededor. Y lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es que nosotros servimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Nosotros servimos y proclamamos a un Mesías victorioso. Versículo 8, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Uno de los personajes ficticios más famosos del siglo XX es Superman. Superman fue creado originalmente por el escritor norteamericano Jerry Siegel y por el dibujante Joe Shuster en 1933. Era un personaje avanzado para la época. Según la historia original, Superman nació en el planeta Krypton. Su nombre original era Kal-El.
Pero sus padres lo enviaron a la tierra siendo apenas un niño antes de que su planeta fuera destruido. Y ya conocemos la historia, fue descubierto por una pareja de Kansas llamado Martha y Jonathan Kent, que lo adoptaron como hijo suyo. Superman, aparte de la capacidad que tenía para volar, tenía una super fuerza, tenía longevidad humana, una piel tan dura que prácticamente no podía ser atravesada por nada, el hombre de acero, una super velocidad, superpoderes de visión, incluyendo visión rayos X, calorífica, telescópica, microscópica e infrarroja, un super oído y un super aliento capaz de bajar la temperatura al punto de congelarse o crear vientos huracanados. Por supuesto, los que crearon este personaje no se molestan en explicar cómo es que un hombre de acero comienza siendo un niño y termina siendo un hombre, ni cómo puede procesar los alimentos. Porque todo el mundo sabe que Superman es un personaje ficticio. Pero cuando estudiamos el personaje de Jesús en la Biblia, nos topamos con algo completamente diferente. El Jesús que se revela en los evangelios es un personaje histórico que vivió en un tiempo y en una cultura específicas. Es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para salvarnos. Es un ser humano como tú y como yo, y a veces olvidamos eso. Jesús no era como Superman en su humanidad. Era un ser humano como tú y como yo, excepto que él nunca pecó. Jesús tenía como hombre las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Él no podía volar, él no tenía un super oído ni un super aliento, ni tampoco una piel impenetrable como quedó claramente evidenciado en la cruz del Calvario. Su cuerpo humano estuvo sujeto a las mismas leyes de crecimiento que el tuyo y el mío, y él tuvo que sufrir las mismas cosas que nosotros tenemos que sufrir en este mundo caído. Y finalmente murió en una cruz por nuestros pecados. Y ahora Pablo quiere que Timoteo recuerde eso. Que Timoteo recuerde la realidad, y todos nosotros también, de que servimos a un Salvador que se hizo débil para salvarnos. Nosotros servimos a un Salvador que se dejó derrotar para vencer al enemigo de nuestras almas. Timoteo, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. Él tuvo que morir. Él tuvo que dejarse vencer para luego levantarse de la tumba al tercer día. Y ese acto de resurrección de nuestro Señor no solamente fue una victoria aplastante sobre los poderes del mal, eso fue una declaración pública de que Él era realmente Dios encarnado. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 4 que Jesús fue declarado con poder Hijo de Dios según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Fue la resurrección lo que probó que Él era quien Él decía ser. 100% divino, 100% humano. Hijo de Dios y, como dice Pablo aquí, descendiente de David. Al mismo tiempo, mis hermanos, todo lo que Jesús padeció a lo largo de su ministerio terrenal, lo padeció como hombre. Por favor, nunca olviden eso. Nunca olviden eso. Jesús sufrió lo que tú hubieras sufrido de haber estado en su lugar. Él lo sufrió como hombre, no como Dios. Y precisamente por eso Él puede identificarse con nuestros sufrimientos. Él puede identificarse con nuestras tentaciones. Eso es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos que nos entiende, que puede compadecerse de nosotros porque Él experimentó la vida humana desde adentro, excepto que Él nunca pecó. Recuerda, Timoteo, que el Señor Jesucristo comprende tus dificultades, el Señor comprende tus luchas, pero recuerda también que Él es un rey victorioso que obtiene su victoria en debilidad, muriendo en una cruz. Nosotros nos vemos a veces tan débiles, ¿verdad?, frente al mundo. Ellos parecen tan fuertes. Ellos tienen los medios de comunicación a su alcance. Ellos tienen el poder político. Nosotros tenemos el Evangelio.
Nosotros seguimos a un Salvador que venció perdiendo. Nosotros seguimos a un Salvador que vence en debilidad. Y vamos a hacer la obra de ese Salvador. Vamos a poder proclamar el evangelio de ese Salvador exactamente en las mismas circunstancias. Pocos pasajes de las Escrituras presentan esta verdad en una forma tan memorable como el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Yo le pido por favor que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Ese es uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras. Ustedes recuerdan cómo el apóstol Juan está llorando porque no se encuentra nadie que pueda abrir el libro, y ese libro no es más que el desarrollo de los decretos de Dios en la historia, y Juan está pensando cómo vamos a poder vencer si no hay quien abra, quite los sellos de ese libro para que los decretos de Dios en la historia se puedan desarrollar y finalmente los hijos de Dios lleguen a la victoria final. Y alguien le dice a Juan: no llores, porque él estaba llorando mucho, dice en el versículo 4. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y Juan mira para buscar a ese león de la tribu de Judá, pero dice que vio en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos de pie un cordero como inmolado. Qué increíble, hermanos. El león de la tribu de Judá ha vencido, pero ha vencido como un cordero inmolado. Él ha vencido dejándose ganar. Él ha vencido siendo derrotado, aparentemente derrotado. Él ha vencido en debilidad. Y nosotros, mis hermanos, venceremos en debilidad. Nadie podrá parar la obra de Dios por más poder político, militar, por más medios de comunicación que tenga a su alcance. Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es que Juan no solamente vio a un cordero como inmolado, él vio también a una multitud que nadie podía contar, y cantaban, versículo 9, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, la sangre derramada en la cruz, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor Jesucristo venció perdiendo. Recuerda, Timoteo, que ese Jesucristo por el cual estás sufriendo se levantó de la tumba al tercer día para no ver muerte nunca más. Él está vivo, Él está reinando como el Mesías prometido de la descendencia de David. Y algún día nosotros también reinaremos con Él en un reino que nunca tendrá fin. Dice en el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra, compartiremos su reino. Por eso alguien decía muy sabiamente: cuando tu tanque esté vacío y le falte combustible, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Cuando tu tanque esté vacío, recuerda la tumba vacía y el trono ocupado. Queridos hermanos, vale la pena servirle a un Mesías que murió y resucitó. Vale la pena. Un Mesías con el cual reinaremos por los siglos de los siglos, aunque las circunstancias a nuestro alrededor se tornen difíciles y amenazantes. El mundo aborrece el evangelio que nosotros predicamos. Y seguramente vamos a tener que sufrir en un grado o en otro el hecho de proclamar ese mensaje, el hecho de vivir a la altura y siendo consecuentes con ese mensaje. Pero mis hermanos, nadie podrá detener la obra de Dios. Nadie podrá detener el avance del evangelio por más hostilidad que manifiesten en contra de los cristianos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado en 2 Timoteo capítulo 2. La segunda gran verdad que Pablo menciona aquí, versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Es obvio que Pablo no quiere dorarle la píldora a Timoteo.
Él había tenido que pagar un precio muy alto por causa del evangelio, y lo que está implicando aquí es que Timoteo no tenía ninguna razón para esperar otra cosa si él predicaba el mismo mensaje que Pablo predicaba. Por causa del evangelio estoy sufriendo penalidades, estoy encadenado, no como dice la Biblia no como dice la Reina Valera, que dice padeciendo prisiones. No, estoy encadenado, acusado como un criminal de la peor clase. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad, el privilegio de visitar la cárcel donde Pablo estuvo preso, la cárcel Mamertina en Roma. Y es algo impresionante estar allí adentro. Ahí estaba Pablo, preso, en un lugar claustrofóbico, acusado de ser un malhechor. Y este es un término que se usaba en aquellos días para referirse a criminales muy violentos. Es la misma palabra que se usa en los evangelios para referirse a esos dos malhechores que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo. Así era como el mundo veía a Pablo, como el malo de la película. Pero en vez de compadecerse de sí mismo, Pablo se gozaba en el hecho de que Dios siguiera llevando a cabo su obra en el mundo a través de la palabra, sin importar lo que ocurriese con sus mensajeros. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es que ellos pueden encadenarnos a nosotros, pero no pueden encadenar la palabra. Ellos no pueden aprisionar la palabra, y esa es la segunda nota de aliento que Pablo incluye en este pasaje. El mundo puede perseguir a los cristianos, pero el mundo no puede detener el avance de la palabra de Dios. No puede. Timoteo, si alguna vez te toca sufrir lo mismo que a mí y eres encarcelado, como de hecho seguramente ocurrió, porque más adelante en la carta a los Hebreos dice que Timoteo había sido liberado de la prisión. Y Pablo le está diciendo: Timoteo, si alguna vez te toca ser encarcelado, no te tortures preguntándote ¿y qué sucederá ahora con el avance del evangelio? Timoteo, no hay ser humano en el mundo que tenga suficiente poder y que tenga suficiente autoridad como para poder encadenar la palabra de Dios. Eso es imposible. Cuando Pablo sufrió su primer encarcelamiento en Roma, Dios usó eso para impulsar el avance del evangelio. Dios es tan sabio, ¿verdad? Y a veces obra de manera tan extraña, porque uno diría: óyeme, si Pablo estuviera libre y de hecho tenía un aguijón en su carne, si Pablo fuera un hombre saludable y estuviera en libertad, probablemente pudiera hacer más cosas de las que está haciendo ahora. Pero es que la lógica de Dios y la nuestra no siempre coinciden. De hecho, casi nunca coinciden la lógica nuestra y la de Dios. Todos los inconversos que estaban al lado de Pablo no solo tuvieron que escuchar el mensaje de salvación, sino que pudieron darse cuenta de que el único crimen que Pablo había cometido era identificarse con Jesucristo. Y por eso, escribiendo la carta a los Filipenses, Pablo le dice: yo quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, se ha hecho evidente para todos ellos que la única razón por la que estoy padeciendo esto es por causa de mi relación con Cristo. Ahora, ¿cómo Pablo hubiera podido tener la oportunidad de predicarle a esta gente de no haber sido preso? Dios se vale de todos los medios para alcanzar a los escogidos. Y vuelvo y repito, hermanos, Dios tiene formas tan extrañas de obrar. Pablo le había pedido al Señor: yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a Roma. Y ya ustedes conocen el resto de la historia. El Señor responde más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo llevó 2 veces a Roma, preso. Ahora, si lo vemos de otra perspectiva, Dios mandó a Pablo a Roma gratis, en un barco del gobierno, y rodeado de soldados que lo protegían. Así que Dios respondió su oración más abundante. No era como él pensaba, pero Dios llevó a cabo su plan.
Y por otra parte, el hecho de que Pablo estuviera preso provocó en los hermanos más valentía para predicar la palabra. Dice por otra parte, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El encarcelamiento de Pablo estaba animando a otros cristianos a predicar el evangelio sin importarle las consecuencias. Y no solo eso, hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿De dónde escribió Pablo 2 Timoteo? Desde la cárcel en Roma. El hecho de haber estado encarcelado en 2 ocasiones le dio a Pablo el tiempo suficiente para escribir 5 de las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento: Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón y 2 Timoteo. 5 cartas. Así que la palabra de Dios no está presa, aunque el mensajero lo esté. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y Él se encargará de que su evangelio sea proclamado en todo el mundo, porque Él lo prometió. La iglesia ha sido perseguida durante toda su historia, pero nunca nadie ha podido ni podrá detener el avance del evangelio, y mucho menos disminuir el poder que el evangelio tiene para salvación. Versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. He aquí la tercera verdad, la tercera razón por la que debemos perseverar haciendo la obra del ministerio, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. Porque nuestro Dios ha decidido salvar a los escogidos por medio de la predicación del evangelio. Pablo creía en la doctrina de la elección divina. Él creía que Dios soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, ha escogido a un grupo de personas, por una razón que no sabemos, para salvación. Escribiendo su carta a los Efesios, Pablo les dice que nosotros fuimos escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, sea lo que sea que haya movido a Dios a escoger a unos y no a otros, es algo que se encuentra en Él, dice Pablo, no en nosotros. Fue por el puro afecto de su voluntad. Por eso hablamos de una elección incondicional. El Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice en 2 Timoteo 1:9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que Pablo creía en la elección, pero Pablo creía también que Dios había determinado salvar a los que Él había escogido por medio de la locura de la predicación. Dios nos escogió para salvación, Dios escogió el medio a través del cual seremos salvados. Así que el razonamiento de Pablo era algo como este: allá afuera hay un grupo de hombres y mujeres que han sido elegidos para salvación, y solo se salvarán por medio de la predicación del evangelio. Por lo tanto, vale la pena padecer todos los inconvenientes que sean necesarios con tal de que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Mis hermanos, el Señor no nos ha llamado a conocer lo que Él no nos ha revelado. Nosotros no podemos entender cómo es que Él es de un Dios soberano y cómo es que nosotros somos responsables, y al mismo tiempo nadie elegido se va a salvar si no es a través de la predicación del evangelio. Si tú no entiendes eso, bienvenido al club. Yo tampoco lo entiendo. Pero Dios no nos ha llamado a entender lo que Él no nos ha revelado. Él sí nos ha llamado a obedecer su mandamiento. Y Él dijo que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio. Él nos manda que prediquemos su palabra a los perdidos, porque ese es el medio que Él va a usar para llamar eficazmente a aquellos que Él eligió. La predicación del evangelio. Dios nos ha concedido un enorme privilegio de usarnos como instrumento para que pecadores perdidos disfruten de la gloria eterna. Hay un himno que la primera vez que lo oí terminé en lágrimas. Es un himno por lo que dice,
donde la idea que plantea es cuando nosotros lleguemos al cielo y de repente nos encontremos con todas las personas que de una forma u otra fueron beneficiadas por nosotros. Y esta persona llega al cielo y de repente comienzan a llegar las personas a decirle gracias. Gracias, ¿tú no te acuerdas que yo fui alumno tuyo en escuela dominical? A veces nosotros le damos clases a los niños en la escuela dominical y no nos imaginamos el impacto que puede tener en un niño la predicación del evangelio. Hermano, ¿tú te imaginas que tú llegues al cielo y te encuentres con personas que estén allá arriba y vengan a ti diciéndote perdón? Yo fui una de las personas que se convirtió porque tú compartiste con él o con ella el evangelio. Tal vez es una persona que tú le hablaste una vez y no lo volviste a ver nunca más, ni siquiera te enteraste de que esa persona fue salvada, y te lo vas a encontrar en el cielo porque tú le predicaste el evangelio, porque tú lo invitaste a la iglesia, porque vino aquí, escuchó la palabra. Se salvarán por medio de la locura de la predicación. Pero hay una razón adicional en nuestro texto para seguir siendo fieles a nuestro llamado, aunque el mundo a nuestro alrededor se torne completamente hostil. ¿Saben cuál es? Que nuestro Dios es fiel a sus promesas, lo mismo que a sus advertencias. Versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo está diciendo aquí: Timoteo, nuestro Dios es fiel a su palabra. Si Dios dejara de ser fiel a su palabra, Él estaría negándose a sí mismo. Dios está equiparando con su palabra. Lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Y por lo tanto podemos estar seguros, dice Pablo, porque Él lo aseguró, porque Él lo prometió, que si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. Si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. Y yo no creo que Pablo esté hablando allí del martirio. Yo no creo que Pablo está diciendo: mira, si la persecución se torna tan violenta que tú llegas a morir por Cristo, no te preocupes, tú vas a reinar con Él, como si el requisito para reinar con Cristo fuera la muerte física. Yo no creo. Yo creo que Pablo está usando esa expresión aquí en el mismo sentido en que la usa en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, cuando Pablo dice que él muere cada día por causa del Señor. Y en 2 Corintios 4:10 dice que Él lleva en su cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Mis hermanos, el llamado del Señor Jesucristo a los suyos es un llamado a la muerte. Nunca olvides eso. Cuando Cristo te llamó a salvación, Él te llamó a morir. Él te llamó a la muerte del yo, Él te llamó a la muerte de tu propia seguridad, Él te llamó a la muerte de tu comodidad, porque es un llamado a seguirlo a Él. Todo el que realmente va camino al cielo debe transitar por el mismo camino que Cristo transitó. Y en el camino que el Señor Jesucristo trazó, primero está la cruz y después está la gloria. No trates de buscar un atajo, porque no lo hay. Primero la cruz y luego la gloria. Como dice John Stott, para poder participar de su reino en el más allá, debemos participar aquí de sus sufrimientos, soportándolos pacientemente. Qué bueno es saber que si morimos con Cristo, vamos a reinar con Él. Si sufrimos con Cristo, vamos a vivir con Él. Pero Dios no solamente es fiel a sus promesas. Pablo le dice a Timoteo: Dios también es fiel a sus advertencias. Y dice aquí claramente, versículo 12 en la mitad: si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, yo creo que ese es uno de los textos más mal interpretados en las iglesias evangélicas. Yo no sé a cuántos creyentes yo he oído diciendo, o a cuántas personas que profesan ser cristianas he oído diciendo con respiro: si fuéramos infieles, no importa.
Él permanece fiel. Sí, Él permanece fiel a su advertencia de que si le negamos, Él también nos negará. Esa es la idea del texto. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel a su advertencia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si el Señor dejara de cumplir cualquiera de sus promesas, Él estaría dejando de ser un Dios fiel. Pero lo mismo sucedería si nuestro Dios dejara de cumplir sus advertencias. Él es un Dios fiel. Y el Señor Jesucristo fue sumamente claro. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso decíamos esta mañana, cuando la sociedad se polariza, ahí es que se ve realmente quiénes son los cristianos. Este no es el momento para entrar a hablar de la doctrina de la perseverancia final de los santos. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos, hay una cosa bien clara en las Escrituras. La única forma de saber que nuestro Dios le ha dado a alguien el don de la fe es porque esa persona... crea. La única manera en que nosotros podemos saber que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento es si esa persona se arrepiente. Bueno, la única manera en que nosotros podemos saber que Dios está preservando a alguien es porque está perseverando. Es la única manera. Si se aparta de manera definitiva de la fe que profesa, cuando las cosas se tornen difíciles, cuando el mundo se torne hostil, cuando comiencen a perseguir a los cristianos, cuando quieran forzarnos a negar las cosas en las que nosotros decimos haber creído, entonces eso será una señal inequívoca de que esa persona nunca fue creyente. Eso es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre profetizamos, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No son personas que perdieron la salvación, son personas que decían ser cristianos, pero nunca lo fueron. Salieron de nosotros, primera de Juan 2:19, salieron. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I find shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar,
nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es por eso que decíamos esta mañana que las persecuciones purifican la iglesia. Las persecuciones purifican la iglesia. Cuando comienza la tempestad, los que no son los que dicen ser, comienzan a abandonar el barco. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel a su promesa y Él nos negará. En conclusión, mis hermanos, yo les dije, esto no es una prédica, yo no sé ni qué tiempo llevo, era algo breve. El Señor nos advirtió hace 2000 años que en el mundo tendríamos aflicción. Y no podemos esperar otra cosa porque seguimos a un Salvador que murió en una cruz por nuestros pecados. Pero lo que aprendemos de esta breve porción de las Escrituras es que como quiera vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir corriendo porque servimos y proclamamos a un Mesías victorioso, porque el avance de su palabra es indetenible, porque nuestro Dios obrará a través de la predicación del Evangelio para salvar a los escogidos y porque nuestro Dios será fiel a sus promesas, lo mismo que a sus advertencias. El presidente norteamericano Woodrow Wilson dijo una vez: prefiero fracasar en una causa que un día triunfará que triunfar en una causa que un día fracasará. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán una ilustración que hizo Salvador Gómez hace muchos meses atrás de un muchacho que quería dejar la escuela. No le estaba yendo bien y el papá lo llamó y le dijo: hijo mío, solamente los que perseveran hasta el fin son los que logran sus metas. Miren el caso de Abraham Lincoln, tú lo recuerdas en el día de hoy porque él perseveró. Mira a Douglas MacArthur, el famoso general norteamericano, tú lo recuerdas en el día de hoy porque él perseveró. Mira a J. Alva Edison, tú lo recuerdas en el día de hoy porque él perseveró. Mira a Elmo McClinge y el viejo Elmo McClinge. ¿Y quién es Elmo McClinge? Dice, tú ves, no lo recuerdas porque él no perseveró. Él no perseveró. Queridos hermanos, no existe posibilidad alguna de que los enemigos del Señor ganen esta guerra. No es posible. Ellos no van a ganar esta guerra. Eso es imposible. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si dijera solamente vencedores ya sería suficiente. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y mi deseo en esta tarde es que el Señor reanime nuestras almas, a pesar de todo lo que vimos esta mañana, a pesar de todo lo que estamos leyendo en los periódicos, a pesar de las dificultades que podamos tener por delante, que nosotros podamos seguir haciendo la obra del ministerio, a pesar de los obstáculos que tengamos que enfrentar en los días venideros, para la gloria del santo nombre de nuestro Señor, para la salvación de miles de pecadores y para la edificación de su iglesia.